Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia, estás en Luz en el Alma. Bienvenido, bienvenida a tu canal Luz en el Alma. Aquí encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. El día de hoy te voy a compartir algo súper especial. Es la continuación de todos estos videos que he estado preparando para ti. ¿Cómo vamos a convertir una relación llena de carencias en una relación feliz? En una relación abundante, plena, maravillosa. ¿Cómo lo puedes hacer? Muchas personas piensan que hay que desistir, que si tú empezaste una relación con una persona y tú te sentías llena de carencias, que lo mejor es abandonar la relación, dejarlo todo a la borda y dejar ir a esa persona porque pues no te sientes a gusto, no te sentiste a gusto sabiendo que iniciaste algo que no estaba bien, y no es la idea. No es la idea. No siempre se debe abandonar una relación. Todo depende. Si la relación es realmente tóxica, si en la relación hay violencia, hay daño psicológico, daño físico inclusive, evidentemente que tienes que abandonar esa relación. Pero si de entrada hubo una atracción genuina, innata, de parte de los dos, yo te invito a que lo consideres, a que trabajes en tu relación en lugar de pensar que lo ideal y lo mejor es abandonar la relación. Hace días tuve un cliente que llegó conmigo y me dijo: Patricia, ayúdame a salir adelante, a superarme, porque encontré a la persona ideal de mi vida. Es una mujer maravillosa. Yo le llevo muchos años. Hay una gran diferencia de edad entre nosotros. Siento dentro de mí que es la mujer de mi vida, pero yo no puedo seguir con esta persona porque mi familia me augura un fracaso total y rotundo con esta persona, porque hay una gran diferencia de edad entre ella y yo. Entonces no tiene caso que me haga ilusiones y tendré que desistir y tendré que buscar a una nueva persona en mi vida. Así me dijo, ¿no? Me dijo: yo creo que lo ideal es que encuentre o que vaya a la búsqueda de una nueva persona y que renuncie a este amor. Y así literal, sus palabras fueron las siguientes: me duele mucho, Patricia, no quiero hacerlo, sé que es lo mejor, sé que como me dicen no me conviene, pero me duele mucho. Así me dijo: me duele mucho porque no sé, te estoy diciendo literal las palabras que esta persona me dijo. Me duele mucho porque no sé si voy a encontrar a otra persona que me llene tanto y a la que yo ame tanto como la amo a ella. Sé que me tendré que conformar con una relación donde posiblemente no estaré con la persona ideal para mí, pero creo que objetivamente es lo mejor. Así me dijo. Cuando esta persona me dijo esto, yo le dije: no lo hagas. Le dije: necesitas tomar sesiones de coaching conmigo. No tienes por qué abandonar tu sueño. No tienes por qué renunciar a tu sueño. Si las demás personas te están aconsejando, te están diciendo que debido a que hay una gran diferencia de edad entre esa persona y tú tengas que renunciar y buscar a otra persona a la que realmente no vas a amar
y vivir una relación solamente por vivirla, solamente por tener una compañía, no es justo. No es justo y no has analizado ni has tomado conciencia, no has sido consciente, realmente consciente de hasta dónde te puede llevar esta decisión que estás tomando, porque finalmente quieres tomar una decisión, quieres desistir a la mujer de tu vida, porque realmente es la mujer con la que te sientes pleno, con la que te sientes a gusto, con la que te sientes de maravilla, a la que realmente amas. Y quieres, o bueno, sientes, piensas que tendrías que renunciar a ella para tener una relación que a los ojos de las demás personas sería la adecuada. Una relación donde no habría tanta diferencia de edad, porque la sociedad así te lo marca. Estuve trabajando con esa persona y finalmente se convenció esta persona de que no tenía por qué dejar su relación de pareja, de que al contrario tenía que darle lo máximo que él podía dar en esa relación, porque esa era su felicidad. Yo lo hice trabajar ejercicios donde él de forma consciente, no fue así como ni capricho de nadie, ni capricho de él, ni capricho mío, de forma consciente estuvimos trabajando en los pros, en los contras, en cómo se siente con esa persona en estos momentos, en cómo podría llegar él a transformar la realidad de su relación, la realidad de ese posible futuro que le esperaba, porque eso era lo que le daba miedo a él. A esta persona le daba mucho miedo el futuro que le esperaba, porque decía, va a ser una relación que no va a funcionar, va a ser una relación que va a fracasar, Patricia, porque me puse a ver muchas cosas que me dijeron muchas personas, me hicieron comentarios, me hicieron ver que la diferencia de edad era muy notoria. Es más de una década la que le llevo a esta persona. Y entonces, evidentemente, una relación así no es una relación sabia, no es una relación lógica, digamos. Y bueno, y estuvimos trabajando bastante rato, un mes completo, casi 2 meses. Y finalmente, con los ejercicios que yo trabajé con esta persona, tomó la decisión de quedarse con ella, pese a todo lo que le dijeran las demás personas. Porque él concluyó que finalmente es una relación que aunque las personas no le auguran un futuro en esa relación, él, por sus propios medios, él, de forma consciente, lo analizó detenidamente y concluyó que entonces se comprometería a dar lo que fuera para hacer feliz a esa persona, para estar junto a él, a la persona de sus sueños, a la persona de su vida, a la persona que verdaderamente amaba. Y en realidad la única cosa que era, entre comillas, negativa, era esa famosa diferencia de edad y el que él ya tuviera familia. O sea, él ya es papá, ella no es mamá. Y ella además le daba igual tener o no tener hijos, porque él me decía, es que realmente yo así ya me siento bien con mis hijos, o sea, yo ya no quisiera formar otra familia. Y finalmente lo platicó con ella ya más a detalle. Y bueno,
hicieron un compromiso los dos en que ella sería también, digamos, la mamá de sus hijos y vivirían el amor en plenitud. Ese es amor, en donde no tendrías por qué desistir, en donde no tendrías por qué renunciar, en donde no tendrías por qué abandonar. Y aquí más bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Trabajar en hacer esa relación fuerte, porque desafíos, como yo le dije a él, retos, todos los tenemos en la vida, sea la relación que sea como sea la relación. Mientras haya una convivencia sana, mientras no esté en amenaza tu integridad como persona, mientras al lado de esa persona te sientas único, especial, increíble, que te sientas increíble, que sientes que tu espíritu se eleva a la máxima potencia al lado de esa persona. Eso quiere decir que esa persona saca tu mejor versión, contribuye a tu crecimiento como persona, contribuye más a tu felicidad, a tus logros, a tus éxitos, contribuye a que te conviertas en mejor persona junto a él o junto a ella. Ese es el amor verdadero y siempre va a estar lleno de retos para que lo tengas claro, que cualquier relación, así sea la relación más perfecta del universo entero, así sea Brad Pitt, así sea, no sé, así sea la mejor relación de Hollywood, o sea, de magia, de sueño. Aún así esas relaciones pasan por momentos difíciles. Y los enfrentan juntos, y los superan juntos. Así que bueno, este puede ser un indicio para ti de cómo llegar a convertir tu relación carente quizás en una relación plena, maravillosa y abundante. Cuando hay la voluntad, el compromiso verdadero de trabajar juntos, cuando hay la maduración, cuando los dos se sienten lo suficientemente maduros para sobrellevar esa relación, o aunque alguno de los dos no tenga la suficiente maduración, pero tenga la disposición de cambiar, de mejorar esas cosas que son deficientes, pero que es una persona dispuesta a enfrentar los retos al lado tuyo, aunque esa persona en ese momento no se sienta lo suficientemente lista, preparada para vivir en plenitud en una relación así, que a lo mejor los miedos le acobarden, como esta persona. Finalmente esta persona quería renunciar gracias a sus miedos, porque las otras personas le metieron miedos. Y él estuvo al final dispuesto a dar lo mejor de él. Así que bueno, piénsalo, piensa siempre. Y bueno, me decían que si una relación donde había alcoholismo, donde había drogadicción, donde había cosas así, si se podía transformar. Yo ya te había dicho en otros videos que una relación así, no. Definitivamente donde esté en riesgo tu integridad como ser humano, como persona. Y además que tú sepas que esa persona, en lugar de sacar tu mejor versión, va a sacar tu peor versión, va a ser una tortura, un martirio. Y no va a haber disposición de la otra persona para salir adelante, para que juntos crezcan, para que juntos construyan y edifiquen algo mejor, si no hay disposición de la otra persona.
que es en este caso alcohólica, drogadicta o lo que sea, ahí no te aconsejo. Ahí sí no hay el potencial para que entonces llegues a vivir esa relación maravillosa, o sea, esa relación plena, esa relación de felicidad. Porque ahí tú qué le puedes aportar a la otra persona, por más que la quieras jalar a que cambie, a que deje esos vicios, a que deje esas adicciones, por más que lo quieras casi hacer por ella misma, si en ella misma no hay la voluntad suficiente de hacer este cambio, no va a funcionar. Y no tienes por qué involucrarte en una relación así solo porque a lo mejor hubo algo que a ti te gustó de la otra persona, pero ves que la otra persona no tiene la suficiente voluntad, ves que no hay disposición de su parte para cambiar, para dejar esas adicciones, para dejar esos cambios, para transformarse en un ser humano íntegro, completo, feliz, en un ser humano que madure. Si no está dispuesto a madurar y a crecer al lado tuyo, ¿qué le puedes ofrecer a esa persona? Eso no se puede. Pero cuando vives cosas como esta que yo te acabo de compartir, de este hombre que yo te acabo de compartir, que me contactó para que yo lo ayudara a dejar al amor de su vida, en pocas palabras, porque esa mujer era el amor de su vida. En casos así como este estilo, cuando por ejemplo tú sabes que a lo mejor la otra persona puede tener miedos, puede tener ciertas carencias, pero este tipo de situaciones sí se pueden trabajar para lograr algo mejor. Aquí sí podemos trabajar esta relación, digamos, hasta cierto punto donde inicias con ciertas carencias, en este caso ciertos miedos. Esta relación sí se puede llegar a transformar, sí puede renovarse, sí puede llegar a mejorar y puede llegar a alcanzar niveles mucho más altos de los que a lo mejor en un principio iniciaste tú con esa relación. A lo mejor iniciaste con miedos, con carencias, de que tu autoestima no la sentías fortalecida, tu amor propio no estaba bien fortalecido. Ese tipo de cosas se trabajan. Es más, hay que trabajarlas, no hay que dejarlas así, para que entonces se convierta en una relación mucho más plena, mucho más feliz, donde los dos se sientan felices, porque esta es la idea. El amor que realmente es amor del bueno, es el amor que te hace feliz, es el amor que te da paz. El amor que no te da paz, que al estar al lado de esa persona no sientes que te brinda paz. Ese no es el amor verdadero y ese no es el amor que te va a llevar a la plenitud. Pero el amor que donde así estar junto a esa persona te hace sentir pleno, lleno de paz, lleno de magia, así como si estuvieras en el cielo. Es el amor que vale la pena que luches por ese amor y que lo trabajes de forma consciente. Tú puedes trabajar tu relación de manera consciente para cambiarla y para mejorarla. Bien, espero que este video haya sido de utilidad para ti, te haya gustado. Si fue así, te invito a darle like, te invito a dejarme aquí tus comentarios. Coméntame si conoces alguna relación de este estilo o si tú has vivido un cambio así en tu relación de pareja. Platícame, déjame aquí en tus comentarios si te gustaría una sesión de coaching conmigo. Envíame un WhatsApp, estaré gustosa de atenderte, de ayudarte. Un placer para mí. Te mando muchísimos besos, muchos abrazos, todo lo mejor para ti. Recuerda sonreír, recuerda ser muy feliz, que la vida es un instante. Vívela en plenitud, vívela al máximo, vívela
con gran entrega como si hoy fuera tu último día. Gracias, bye.